¿Cómo está? ¿Cómo está mi estimado doctor Milton Aguidón Flores, especialista en temas educativos? Nos acompaña, con él hemos estado tratando este tema de manera extraoficial, ¿no? En conversas que hemos tenido, y por eso que le hemos puesto el día de hoy el tema de la educación de nuestro tiempo bajo la lupa. ¿Cómo está, profesor Milton? Un gusto, José Luis, siempre a tu invitación. Estamos aquí alertas y aprovechando también el mes de aniversario de Radio Tropical, ¿no? La decana, así que también un saludo al equipo de trabajadores, al equipo que conducen los programas. La verdad que hemos crecido con Radio Tropical y ahora estamos aquí en el micrófono. ¿Qué recuerdos, por ejemplo? Bueno, la verdad que muchos recuerdos. Es el tema me acuerdo que había los programas culturales, ¿no? En la noche, o Golazo Deportes para mirar, entretener el tema deportivo, ¿no? O sea, el mediodía, ¿no? Las actualidades, ¿no? Me pongo a pensar cómo ha ido cambiando, evolucionando todo, porque la magia de la radio, yo que tengo 50 años en radio, era hacer volar la imaginación, ¿no? Hacer trabajar nuestro cerebro. Entonces tú imaginabas al locutor, imaginabas lo que contaba, imaginabas lo que hablaba, la impostación de voz, el saber modular para que te transmita y haga volar tu imaginación, ¿sí o no? Sí, la verdad que el tema comunicacional ha evolucionado notablemente, ¿no? O sea, la tecnología es un gran aliado para difundir, pero también ahora vemos el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, a qué nivel de viralización, que los términos o jergas que se utiliza actualmente, o espolear en la tele, ¿no? O sea, son elementos que ha hecho que la tecnología ayude a difundir, pero también que a veces se sale de ciertos parámetros, ¿no? O sea, lo que hemos crecido imaginando al locutor, ¿no? Sí, pues. O sea, la narración deportiva, ¿no? Entonces, eso ha cambiado notablemente, y eso también naturalmente afecta al educando, al estudiante, al padre de familia, cómo vemos la educación desde ese lado. Entonces, ahora miramos a un alumno de quinto de secundaria y quizás tenga algunos elementos de análisis del pensamiento crítico, pero a veces utiliza GPT, ¿no? Uh-huh. Que es la boga de la inteligencia artificial, ya no tanto para discutir, ¿no? Críticamente, para que haga su trabajo. Exacto, solo para tocar una tecla, responder, imprimir, y aquí está el trabajo, ¿no? Creo que hemos ido de alguna manera, o estamos yendo al otro extremo, ¿no? Creo que ahí falta yo considero ciertos protocolos para poder usar. Naturalmente hay ciertas normatividades al respecto todavía en construcción, pero creo que la radio sí ha tenido ese auge, hemos crecido con eso, pero a lo largo de los años, como este medio y las otras formas de comunicación han tenido pues un viraje de 360 grados, ¿no? Porque también el otro lado, ¿no? O sea, el oyente, el escucha, es otro tipo de escucha, ¿no? No es el escucha de nuestra época, ¿no? Claro, no es que nos estanquemos en el tiempo, eso no. Sí, evolucionamos, nos adecuamos a los cambios tecnológicos y está bien. Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero ocupa de sobremanera, y usted lo acaba de graficar muy bien, bueno, es otros escuchas, otros seguidores, qué sé yo. Y, por ejemplo, el uso de las lisuras en la actualidad, mientras más lisuras dices, tienes más hinchada. ¿Cómo es eso? Sí, ahí hay una situación por eso decía, de repente falta ahí un poco, ¿cómo regulamos, no? O sea, no es que podamos poner parche a ciertas cosas, capaz de que todos tengan escuchas o seguidores, o los influencers que tienen mucha performance en los jóvenes, pero creo que también hay una situación ahí que es importante educar, ¿no? Los medios de comunicación, que son el quinto poder de la sociedad, tienen que ser ese poder también que educa a la gente, ¿no? La escuela es un espacio importante donde está el maestro, el estudiante, el equipo directivo, pero los medios también deberían jugar un papel importante. Y no me refiero a la radio, a la televisión formal, porque los streaming pareciera que están en otro mundo, ¿no? Pues. Paralelo, ¿no? Y haciendo situaciones de uso de lenguaje a veces peyorativo, ¿no? Pero que desgraciadamente tiene audiencia. Sí, pues. Entonces, ¿y cómo corregimos eso? Creo que ahí hay un papel fundamental del tema educativo, que es el empalancar, pero ponemos de acorde, pero creo que también tenemos que poner algunos parámetros, ¿no? Necesarios. A ver, habíamos hablado, le voy a pedir que suba un poquitito el micro para escuchar cómo okay. Ahora gracias, sí. Gracias. Le decía de que parte de la conversa que hemos tenido inicialmente, y usted me alcanzó un documento justamente desde el gobierno de El Salvador, de la normatividad vigente que ha entrado ya en función, si cabe el término,
de los alumnos, ¿no? Uniforme nuevecito, bien lavadito, zapatos y todo lo demás, mochila impecable y cortado el cabello. Y alguien por ahí dice que no, y la dictadura empezó, dice, y usted tiene otra lectura sobre el particular. Pero yo creo que naturalmente todo tema educativo siempre es discutible, capaz de que estemos a un lado, al otro lado, al medio, al costado, abajo, arriba. Eso independientemente, pero yo considero que también hay situaciones que un poco se están saliendo de control, ¿no? El mejor ejemplo es lo que pasó en un colegio hace un par de días atrás, ¿no? Parece que un padre de familia habría ido a fastidiar, a incomodar, a denunciar, no sé, a acosar a una docente, y ahí yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde está el Estado, no? O sea, ¿quién es el Estado? ¿Quién protege al docente en este tema de esa magnitud? O sea, ¿dónde está la UGEL? ¿Dónde está el director del colegio, el equipo directivo? ¿Dónde está la Policía Nacional? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? O sea, esos son los elementos del Estado, son los organismos del Estado para proteger. O sea, es importante proteger al niño, eso es indudable, de eso no quepa la menor duda. Pero también tenemos que proteger a nuestros maestros. Entonces, y este tema de ciertos protocolos que llamo yo es claro, porque también la educación, es cierto, la escuela pone los regímenes educativos, genera las políticas educativas en temas concretos, sin embargo también la casa debería contribuir. Entonces ahí hay una situación, como decía, es otro tipo de padre de familia. Entonces, ¿cómo orientamos también al padre de familia para darle el rol verdadero, ¿no? Uh-huh. Entonces, es inadmisible, yo no estoy, nadie está en desacuerdo o acuerdo de que un alumno vaya pues con una camisa, puede ser viejita, como decíamos antes, ¿no? Pero bien lavada, conservada, ¿no? Que tenga los olores respectivos, ¿no? Uh-huh. Porque eso también es educación. Entonces aquí ya más o menos queremos ir como más o menos se nos ocurre, entonces se nos estamos saliendo del carril. O sea, democratizar los procesos no significa irse al otro extremo, ¿no? Entonces creo que en El Salvador hay unas medidas que podríamos discutirlo, pero que seguramente esa sociedad necesita esos elementos, ¿no? Pero no está mal, ¿no? No, en realidad no está mal. O sea para decir que porque te dicen ponte tu uniforme bien... O saluda, ¿no? O sea, aprende a decir gracias. Eso lo último es agregado, ¿no? Ahora dice que la obligatoriedad para emitir el saludo, ceder el asiento, ¿eso es malo? No, a mí no me parece malo eso. Entonces quizás eso hemos perdido. Entonces es cierto que en las escuelas normativamente el ministerio te dice, bueno, tiene que ser protocolos de convivencia, protocolos de armonía institucional, pero también parece uno ha estudiado educación, uno es educador, para poner, porque el alumno dice, mira, profesor, nosotros vamos a acordar hoy día que vamos a llegar a las 7:30. Entonces esos acuerdos tendrían que estar circunscritos a los procedimientos de la autoridad, que es el educador, ¿no? Que es la escuela, ¿no? Entonces, esa regla, esa línea, creo que ha pasado. El año pasado sucedió algo parecido, ¿no? En un colegio en La Banda también encontraron algunos estupefacientes, y bueno, y todo el mundo quedó ahí tapadito, ¿no? Entonces, ¿pero qué está pasando? O sea, yo creo que estamos corriendo a un límite, al otro límite, y tenemos que poner algunas pautas más claras. Y ahí alguna vez alguien dijo que hay que hacer un punto de quiebre, pues, ¿no? No solo en la currícula como tal, sino también en la forma en cómo tenemos que acudir, asistir, escuchar la clase y aprender en la escuela. Son pocos, no sé si me equivoco en mi apreciación, que quieren asimilar esto, ¿no? Lo del pasado, porque la modernidad, ahora todo apelan a la modernidad. Si vas contra la corriente, ya estás viejita, ¿no? O sea, es anticuado. Pero yo no sé si las normas de educación, que son básicas y fundamentales. Yo me acuerdo, justo conversaba con Amer antes de iniciar el programa, nuestro compañero de labor decía, bueno, antes el profesor entraba al salón, había alguien que decía, compañero, póngase de pie, ¿sí o no? Sí. Claro. Y ahora tú entras y ni bola te das. Sí, hay unas situaciones que podrían haber sido de manera vertical, autorial en el momento, pero hay situaciones que son indudables al proceso educativo, ¿no? El aprender a respetar, a ceder la silla a un adulto, ayudar a una persona que tiene ciertas restricciones en caminar, ¿no? Entonces, sí, creo que esos elementos no debería perderse, pero no hay que olvidar que la escuela también es una caja de resonancia del hogar, de la casa. Entonces, ahí también hay un asunto, ¿no? Creo que sí hay unas normas
que se han hecho como normas de derechos, ¿no? En ese lado, ¿no? Pero el lado del deber, de la obligación, de la responsabilidad, ha quedado y es un tema que siempre es repetitivo. O sea, como que segundo plano, ¿no? Los padres de familia van y te dejan al profe, el profe está en mi hijo, ya. O sea, ya se olvidaron. Y si algo pasa, hay buenazos son para reclamar. Sí, hay una situación, como digo, un tema de responsabilidades. No hay que olvidar que a veces el padre de familia, y comprendemos que hay mucha gente que trabaja todo el día, tiene muchas actividades, y prácticamente el colegio, la escuela o el jardín es su lugar donde va a dejar al niño. Pero también no hay que olvidar que el hogar es el primer elemento, el primer núcleo, la primera elemento social que debería poner las reglas claras. Entonces no es posible que yo, mientras venía aquí a tu programa, escuchaba de la policía y que cuida a los barristas, ¿no? Entonces yo decía, ¿y qué pasó con la profesora del colegio de la banda? ¿Y por qué la policía no ha puesto tres policías, 4 policías ahí para resguardar a la policía para el tema de la integridad? Entonces, prácticamente estamos abandonando a nuestros maestros. O sea, ojo, y caso que ha pasado esa semana anterior, ese es un caso que ha salido a la luz. Y tenemos muchos casos ahí que están escondidos porque maestros es preferible que al niño no le diga nada porque el que viene es que te reviente el padre. Entonces, eso está tapadito. ¿Por qué? Porque el profesor no se quiere ganar un problema. ¿Por qué? Porque ese profesor no tiene el respaldo de la autoridad. Y no me refiero a la autoridad necesariamente al director del colegio, al equipo directivo, sino a la autoridad como Estado. O sea, la policía, defensoría, fiscalía, ¿no? Entonces, seguramente cuando hay situaciones del niño, está bien que intervenga, ahí es indudable, pero estas situaciones tienen que generarse, capaz de que el colegio no tenga resguardo policial, entonces el colegio le falta organizar, ¿dónde está el portero? ¿Dónde está o sea, esos elementos, como decir, ahora, ¿qué profesor o qué docente va a querer asumir responsabilidades de autoridad en esa magnitud? Porque todos vamos a lavarnos la mano, porque mira, ¿sabe qué? Yo prefiero cuidar mi integridad, porque en una situación de esa naturaleza, todos se ponen hacia atrás, y el único que queda adelante es el docente o la profesora. Entonces creo que ahí hay situaciones que hay que poner ciertos puntos, y esa situación no son temas de acuerdo, sino también de disposiciones que tenemos que aprender a acatar. Entonces creo que en el caso de El Salvador, hacemos un parangón, en el caso de El Salvador, podríamos, como digo, es discutible el tema, sin embargo hay situaciones que a mí me parecen bastante loables, ¿no? El caso del saludo, por ejemplo, ¿no? El tema del respeto, el tema de la puntualidad. Y entonces ahora, por ejemplo, el alumno llega tarde o llega permanentemente tarde al colegio, ¿qué dice la norma? No puede quedar afuera. El tema no es que quede afuera, el tema es que tiene que llegar temprano. Así es, correcto. O sea, estamos, en vez de corregir el tema, lo que le damos más soga larga a un asunto que tiene que ver con responsabilidad personal desde la formación del niño, desde la formación del Ahora, hogar. por ejemplo, para disposiciones de esa naturaleza tendría que venir del Ministerio de Educación. Pero yo creo que las escuelas, mire, yo saludo, la verdad que hay muy buenos directores, te lo digo yo, por la experiencia, excelentes directores que manejan muy bien su clima escolar, su organización con sus padres, profesores que hay que sacarse siempre. Yo creo que somos la gran mayoría, tenemos esa línea de trabajo. Pero también había ciertas debilidades, ¿no? O ciertas limitaciones que tenemos que poner, como digo, ciertos acuerdos internos, pero que no necesariamente tenemos que esperar temas del ministerio. A veces uno como autoridad, por eso cuando uno asume un cargo de esta naturaleza en cualquier dependencia del Estado, uno pues asume porque lo quiere hacer bien, ¿no? Porque tiene el tema de vocación, porque en realidad quiere cambiar los hitos, ¿no? Quiere generar un proceso disruptivo, que yo siempre llamo, ¿no? Porque si seguimos más de lo mismo, lo que va a pasar es estas situaciones, que quizás van a empezar a salir a luz. Mira, tal fulano ya renunció, tal director renunció porque un padre fue a amenazarle porque no pudo colaborar para su APAFA. Entonces, y todo no va a llegar a eso. Entonces, son situaciones que creo que hay que ir mirándole con pinza, y estos ejemplos de estos países, que como digo, que es discutible, pero algunas instituciones pueden rescatarle. Algo ha pasado en El Salvador para que tenga esa reacción el Estado. Entonces, creo que hay una situación que quizás no podríamos copiar, o sí, pero es como digo, yo digo, todo el tema educativo pero siempre todo el tiempo pasado fue mejor, es una frase clásica que siempre escuchamos a la mayoría, ¿no? Que bueno, ya tenemos una edad, pero implica que deberíamos adecuarnos a los cambios. Sí, o sea, somos testigos de la evolución en la tecnología, pero que sea para bien, ¿no? Otro de los temas que también es discutible es, por ejemplo, le dan el celular, está prohibido llevar al colegio, pero llevan el celular y todo el bendito día están con el celular y no le pueden ni siquiera decir nada porque se molestan. Mira, le cuento una anécdota muy parecida. Hace unos días, bueno, por el tema académico, uno tiene algunas actividades académicas, y estaba haciendo una clase con unos estudiantes de educación universitaria, y habíamos acordado en el aula que no vamos a utilizar celular mientras el profesor no disponga, ¿no?
Entonces, eso es cierto, quizás en menores de edad, es cierto que hay que poner ahí como también ciertas restricciones. Porque el alumno por la edad que tiene, o sea, no lleva el celular para buscar información, para entrar a la Real Academia de la Lengua, para ver qué significa la palabra. Él no está entrando a ese mundo, está entrando a YouTube, está whatsappeando, está buscando streamer, ¿no? Entonces, ¿cómo corregimos eso, no? Entonces, creo que ahí hay situaciones que la escuela, naturalmente, en el caso, especialmente de este caso sucedió, el reglamento fue lo siguiente, ¿no? Está prohibido acceder al colegio a esta situación. Entonces, ¿quién rompe la regla? Entonces, eso es un tema de responsabilidad, no solo el estudiante, porque una persona que tiene 14, 15, 16 años, podría ser inmaduro, pero razona, tiene pensamiento crítico, pero eso tiene que ayudar la escuela y la familia. Entonces, por ejemplo, algunas instituciones he visto que ponen una caja muy bien diferente. Por favor, dejen su celular ahí, vamos a entrar a reunión y no queremos estar distrayendo. Y algunos, pero ¿por qué va a quitar el celular? A ver. Yo digo, mira, en muchas instituciones del Estado, en unas empresas, eso lo sabemos, cuando estamos en la actividad privada, está prohibido utilizar en tiempos de labores redes sociales, ¿no? Entonces eso es un asunto que tenemos que también aprender a autocorregirlo, ¿no? Porque no si le pone el filtro se enoja contigo. Exacto, hay filtro para eliminar. Hay filtro, o sea, entonces hay situaciones de esa naturaleza. Entonces, por eso digo que la escuela, el liderazgo de los directores, de los equipos, de las escuelas, de los maestros, hay excelente, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos eso que podamos aterrizar un tema más concreto? Entonces, es cierto que el celular es una herramienta importante, pero en la medida que lo supamos usar. Entonces, un estudiante que tenga celular de alta gama es mejor que el del docente, porque el padre le entregó por su cumpleaños, ya no le regala un libro, sino le regala un celular. Dice que nosotros con la justa llegamos a la famosa computadora, ¿cómo se llama? La calculadora, ¿no? Calculadora. Y lleva tu calculadora y te prohíben la calculadora porque tienes que sumar, multiplicar ahí con la mente, ¿no? Entonces ya le regala pues un teléfono de alta gama, ¿no? Entonces eso también a nivel de familia también es un tema de reflexión, ¿no? O sea, tenemos que ayudar a mirar el otro lado, ¿no? Porque esta situación sí nos va a desorganizar como escuela y eso va a tener un efecto social. Entonces no hay que olvidar que la pandemia ya estamos viendo los resultados post pandemia, el tema de la lectura, el tema de la comprensión, entonces son efectos. Entonces aunado a que viene inteligencia artificial con mucha fuerza después del año 2021, entonces tenemos 10 inteligencias artificiales que están en boga, que los chicos se utilizan mejor que los padres de familia, mejor que los docentes. Increíble. Entonces ese asunto habrá que ver cómo lo aprovechamos más bien educativamente. Y claro, quizás podemos restringir. Por eso decía, un adolescente que utiliza un teléfono, ¿cuánto de ese porcentaje de tiempo? Yo creo que habrá que hacer ahí algún artículo científico. Ojalá podamos tener tiempo este año. Estamos haciendo algunas investigaciones al respecto. Ojalá podamos tener algún resultado en ese sentido que estamos publicando en nuestros blogs personales con respecto a esto. Yo tengo un estudio que hice hace un par de meses. ¿Cuántas horas están metidos en el celular y qué resultados tiene? Así es. Entonces, mire, por ejemplo, los famosos streamers, ¿no? Tienen 24 horas conectados a la red y tiene N cantidad de seguidores. Entonces, pues la pregunta, ¿quiénes son esos seguidores? Sí. Esos seguidores son adolescentes, son jóvenes que vienen de nuestra escuela, sea público o privada. Aquí no estamos discriminando nada, todos estamos en el mismo saco. Entonces, a ver cómo miramos eso y qué alternativa podemos dar para usar de manera adecuada, ¿no? Y eso, José Luis, no sabemos lo que se viene. Sí. Mira, acabo de leer un artículo anoche, antes de entrar en entrevista, y ya en Estados Unidos Tesla está sacando un robot que va a ayudar, y ya está haciendo algunos experimentos en la escuela, ¿no? Para ver algunos efectos, temas educativos. Y como está sacando, también está sacando OpenAI, que es la competencia, otro robot que tiene algunos elementos que tienen que ver con un tema educativo. Entonces, hay toda una situación. ¿Cómo vamos a responder ante esa situación? O sea, ya con los teléfonos ya tenemos una buena cantidad de problemas. Ya con GPT tenemos una N cantidad de problemas. Pero lo que se viene es fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a responder como Estado? ¿Cómo vamos a responder como comunidad educativa? Queda de lado el tema de comprensión lectora, porque ese ha sido uno de los talones de Aquiles, ni bola tienen ahora, como ya preguntan a GPT, ya sí, eso sea una... por eso digo, o sea, el tema que GPT va a estar presente, o sea, eso no solo GPT, sino Gemini también tenemos, Perplexity, también hay un montón de redes de inteligencia artificial, pero la idea es que esa red debe ayudarnos a que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico, porque lo que pasamos es que ponemos, ¿no? ¿Sabe qué? Necesito un informe de 25 páginas referenciado en Apple,
para séptima edición, listo para imprimir en Word, ¿no? Entonces te manda allí y lo estoy imprimiendo. El profesor va, entonces el profesor dice, ¡ay, qué excelente trabajo!, ¿no? Sí, pero pues. quizás el docente no esté acorde, porque estos jóvenes están en esta situación de tecnología, cuando el docente posiblemente esté en un cierto nivel de desventaja. Por la Aun edad, cuando por la quienes son circunstancia, defensores, ¿no?, de la nueva tecnología dicen, ¿no? Es un poco ahorrar tiempo, ojo, o sea, te ahorras tiempo, ya estás en discusiones banales, discusiones que no llevan ninguna, mejor que lo hagan y ahorras tiempo. No, mira, hay situaciones que son naturales. En caso de medicina, por ejemplo, es muy importante tecnología porque ayuda a la velocidad de la información en el tema médico. Pero en el tema educativo hay unas situaciones que tienen que ver básicamente con en el desarrollo del pensamiento. Entonces, que el pensamiento es bastante complejo. Entonces, un niño que no lee, un niño que tiene limitaciones de lectura, naturalmente ese pensamiento es muy limitante para su desarrollo post-adolescente, ¿no? Inclusive en el mundo del trabajo. Entonces casi es un pensamiento iliteral, es muy mecánico. Entonces eso es más bien aprovechar esa tecnología para inmiscuirnos en ese mundo, ¿no? En ese otro mundo que tiene que ver con el desarrollo, la abstracción del estudiante, el tema del razonamiento del estudiante. Entonces, y no solo me refiero a la educación básica, también a la vida universitaria, a la vida superior en general. Entonces, no podemos sacar pues profesionales solamente que respondan a GPT, ¿no? Y justamente decía GPT, hay una situación ahí que tiene que ver con el desarrollo neuronal. En México, el MIT acaba de sacar un informe la semana pasada, cuánto desarrolla una persona que no usa inteligencia artificial para hacer trabajos académicos en las universidades y cuánto desarrolla o mata o tiene conexión cerebral los que sí lo usan o no lo usan. Hago una comparación en el tiempo y me hace recordar a aquellos que se encargaban de elaborar las tesis, ¿no? O sea, te hacían tu tesis, pero era un trabajo pues arduo, ¿no? Ahora pues hasta ellos le han quitado la chamba, lo mandas a la inteligencia artificial y al toque nada más. Sí, entonces, sí, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, que las inteligencias artificiales que se utiliza tiene mucho sesgo, dependiendo de dónde quién lo haga, porque hay que obviar que hay mucha inteligencia artificial no solo en Estados Unidos, también en la China. Entonces la China tiene un pensamiento diferente con respecto a la concepción del mundo, el tema ideológico, y Estados Unidos también. Entonces eso también hay un tema de sesgo que hay que tener cuidado, ¿no?, cuando utilizamos, porque a veces ya ahora pareciera que la inteligencia artificial o la tecnología o los medios digitales parecieran que fueran ya pues el santo de devoción, ¿no? O sea, lo que viene de ahí es cierto, y todo el mundo teclea, ¿no? Entonces, tras de la computadora, tras del teléfono, todos somos expertos tecleando, pero cuando confrontamos el tema del pensamiento para ver por qué, sí, no, qué afirma, por qué lo afirma, en qué se basa, cuál es la teoría o qué tesis tiene usted para afirmar tal cosa, y ahí ya se desvanece, solo servimos para hacer un primer intento comunicacional. Nos ganó el tiempo, ya son las 1:30 minutos, rapidito, cuando son temas así de esa naturaleza, por eso que vamos a tenerlo siempre en agenda, aun cuando yo sé que ahí no les gusta el tema educativo, pero creo que es vital, es importante, es necesario tenerlo siempre permanentemente en agenda, reitero. Y yo dejo muchísimo al doctor Milton Amidón Flores por esa predisposición que tiene, cada vez que lo convocamos no nos pone ningún pero, y nos ayuda muchísimo porque creo que la especialidad de comunicacional es la suya, ¿no? Sí, también. Claro, por eso que tiene una tremenda facilidad de palabras, yo lo voy a contratar ya como mi asesor. ¿Alguna reflexión final para los padres de familia? Bien, yo creo que hay un compromiso que tenemos que hacer todos los actores educativos. La región no está pasando por unos indicadores favorables, entonces hay que poner el empuje del espacio que nos encontramos para mejorar eso, pero también mejorar los niveles de convivencia, ¿no? Creo que no hay que tenerle miedo a ser autoridad, ¿no? Entonces la autoridad no quiere decir que vamos a aplicar el autoritarismo, sino reflexionar conjuntamente para que los protocolos de la buena convivencia estén en la escuela. Y lo otro, finalmente, Luis, reiterar el saludo a Tropical, siempre es bueno escuchar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el 64º aniversario, ese tipo de nominal, ¿cómo se llama? El ísimo, ¿no? Porque siempre me llamó la atención, ¿por qué avos? O sea, 64 avos, qué feo suena, ¿no? Pero y cuando le pongo ese, ¿no?, el puma, no sabes, porque nadie usa ya esa terminología. Es antiquísimo ya, ¿no? O sea, los términos ísimos, érrimos, hemos pasado un poco. Y ese lenguaje es ese lenguaje que quizás, no sé si recuperaremos con los años, pero creo que la lectura tenía que ser un gran conductor en la casa también. Muchísimas gracias. Muy amable. Profesor Milton Amidón.